Hola, muy buenas tardes. Soy Beni y te contaré un poco sobre Siria. Comenzaré a platicarte sobre el contexto del Islam. El Islam es la religión de los musulmanes, fundada por Mahoma en el siglo VII. Tiene dos ramas principales, los sunitas y los chiitas. Los sunitas son seguidores de los primeros califas, sucesores de Mahoma, y los chiitas, seguidores del yerno de Mahoma, Ali. Sus diferencias son doctrinales y políticas. Las dos principales ramas del Islam se enfrentaron para decidir quién tenía el derecho legítimo de liderar a los musulmanes. Este enfrentamiento provocó una división profunda que continúa en la actualidad. Aunque los sunitas y los chiitas comparten creencias y políticas religiosas, la realidad es que diferencian en muchos otros aspectos, como los rituales, las leyes y los fundamentos de la teología, al igual que la organización de sus comunidades. La comunidad sunita son el mayor grupo entre los musulmanes. Cerca del 90% de la población musulmana en todo el mundo pertenece a esta rama, considerada la más tradicional del Islam. La comunidad chiita constituye cerca del 10% de los musulmanes que existen en el mundo. Tiene una jerarquía de clérigos que defienden una interpretación más abierta de los textos del Islam. Esta rama sobre la religión nació como una facción política liderada por Ali, primo y yerno de Mahoma. Ali murió asesinado durante las guerras de poder que desataron después de la muerte del profeta. Desde entonces los chiitas reclaman su papel como líderes del Islam por ser los descendientes del profeta. También te contaré un poco sobre lo que fue la revolución de Siria. El 14 de julio de 1920, el ejército francés exigió al rey Faisal que reconociera el mandato de Francia sobre Siria. 3 días después, el monarca aceptó la demanda, a pesar de que el pueblo sirio lo consideraba una ofensa a su dignidad. El entonces ministro de Defensa, Yusuf al-Asma, decidió resistir. Más de 3.000 sirios decidieron defender su patria. Pese a la valentía con la que enfrentaron a las tropas invasoras durante la batalla de Maysulun, no pudieron impedir que los franceses más numerosos y mejor armados entraran a Damasco. La perseverancia en lograr la victoria definitiva sobre el ocupante francés fue premiada con la salida de las tropas galas el 17 de abril de 1946 del territorio sirio. Tras 74 años, ese pueblo ahora mantiene una lucha, esta vez contra el terrorismo y las tropas de Estados Unidos, que intentan arrebatarles un legado de dignidad y patriotismo. Te contaré un poco sobre lo que fue la República Árabe Unida. La unión duró solo 3 años, así como fue de las máximas expresiones que alcanzó el panarabismo. Su fugaz historia también supuso un duro fracaso para esta ideología que promueve la unidad política y cultural del mundo árabe. Se le llamó República Árabe Unida y fue la unión entre Egipto y Siria entre 1958 y 1961. Esta unión en la Guerra Fría tomó lugar el nuevo Estado de la República Árabe Unida. Hay que entender que la lucha de bloques que imperaba en la lógica de la Guerra Fría, bajo una ideología occidental, Irak, Turquía, Irán, Pakistán y Reino Unido firmaron en 1955 el Pacto de Bagdad, una alianza militar para la defensa regional y para prevenir la infiltración de la Unión Soviética en Medio Oriente. Aunque Estados Unidos no participó directamente, sí prometió ayudar económica y militar. El Egipto antiimperialista Nasser, uno de los fundadores del movimiento de los países no alineados, y la Siria entonces gobernada por Zuguri el-Kugatli, seguidor de las ideas de Nasser, no solo no formaron parte de este, sino que su alianza fue una respuesta a los planes estadounidenses establecidos en el Pacto de Bagdad. Nos explica el experto en la Universidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, aunque Egipto y Siria compartían la visión panarabista y neutral ante ambos bloques, los dos países llegaron a esta unión desde distintas posiciones, y lo que propició la creación del nuevo Estado fue también lo que lo llevó a su rápida disolución. Ahora te contaré sobre la formación del Partido Baath Árabe Socialista. La palabra Baath o Baath en árabe significaba renacimiento, y se usó por el nombre de este partido de manera a la reconstrucción de una nación árabe unida. Esta fuerza política fue gestada por intelectuales árabes de Damasco en la década de 1940. Siria aún no se encontraba bajo control de Francia, entre quienes se destacaron el cristiano Michael Aflaq como teórico y Salah Bitar como organizador. Ambos formaban parte de la pequeña burguesía de Damasco y estudiaron la Sorbona. El congreso fundacional del partido se concretó en 1947, con centenas de militantes, básicamente intelectuales y estudiantes. Su idea era nacionalista y de sesgo laico, aunque teniendo en cuenta el Islam.
Se oponía a la concepción panislámica que privilegiaba el concepto de umma. La comunidad de creyentes como elemento básico para alcanzar la independencia y recuperar el vigor del mundo árabe. La ideología nacionalista, en cambio, reivindicaba la existencia de la nación árabe cohesionada en torno a una lengua y una cultura compartida. Los fundadores del Ba'ath fueron contrarios a los nacionalismos de los distintos territorios árabes, de cuya división culparon al imperialismo europeo. Según Aflaq y Vitar, los pueblos árabes liberados del dominio turco no pudieron unirse en un solo estado, debido a que las potencias vencedoras decidieron dividir a la nación árabe, creando diversos estados sin verdaderas bases nacionales. Te contaré un poco sobre el gobierno de Hafez al-Assad. Hafez al-Assad se graduó de la Escuela de Medicina de la Universidad de Damasco en 1988. Empezó a trabajar como médico militar en el ejército árabe sirio. 4 años más tarde atendió sus estudios de posgrado en Londres, especializándose en oftalmología. En 1994, su hermano mayor Bassel murió en un accidente de tráfico. Bassel volvió a Siria para retomar el papel de su hermano como heredero natural. Entró en la academia militar y se encargó de la ocupación siria del Líbano en 1998. Al-Assad fue confirmado como el electorado nacional como presidente en el año 2000, en el 2007 y en el 2004, tras la votación del Consejo Popular de Siria para proponer al presidente en ambas ocasiones. Visto inicialmente por la comunidad internacional como un reformista en potencia, esta expectativa cesó cuando comenzaron las manifestaciones y levantamientos armados, que junto a la respuesta de su gobierno para derrotarlos, desencadenó la guerra civil, descrita por algunos analistas como parte del movimiento llamado Primavera Árabe. La oposición dentro del país, de los Estados Unidos, Canadá, los países miembros de la Unión Europea y los miembros de la Liga Árabe han pedido posteriormente la dimisión de al-Assad como presidente. Los aliados de Siria, entre los que se encuentra Rusia, han argumentado a cambio que la guerra civil es el resultado de un apoyo directo de Occidente a mercenarios y grupos yihadistas. El gobierno de al-Assad se ha descrito como laico. Ha sido causado por países que apoyan a sus opositores y sus medios de comunicación y organizadores como un dictador sectario, pero sin ofrecer pruebas al respecto. Y esto es lo que te conté sobre Siria. Hola, yo soy Pamela Brena y yo voy a hablarles sobre lo que sucedió en Argentina durante la Guerra Fría. Antes de empezar a explicar, hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante, y es que en el caso de un país como Argentina, este país decidió mantenerse al margen durante todo el periodo que duró la guerra, negándose siempre a estar del lado ni de Estados Unidos ni de la Unión Soviética o de algún país que estuviera a favor de alguno de estos dos países. Por lo que Argentina perteneció al bando, por así decirlo, de los países no alineados, que eran justamente estos países que no quisieron entrar en conflicto con nadie y decidieron estar en paz. Pese a que no estuvo directamente vinculado a Argentina con la Guerra Fría, durante esta época hubo muchísimos enfrentamientos políticos dentro del país debido a la imposición de dictaduras que eran muy largas, por lo que los presidentes eran muy abusivos en esa época. También en el tiempo que todo esto duró, hubo 12 presidentes, de los cuales 7 fueron dictadores. Posteriormente, las Fuerzas Armadas y el gobierno en general decidió establecerles a los civiles un acuerdo en respetar la democracia. Por obvias razones, es que la población estaba harta de esta democracia y de que literal no respetaban sus derechos y de que les quitaron el poder de poder tener elecciones y de poder votar por su propio presidente. Por lo que Argentina terminó en muchísimos golpes de Estado para poder derrocar esta democracia. El primer golpe de Estado se dio contra el presidente Hipólito Yrigoyen en el año de 1930, ya que pues todos los civiles empezaron a tacharlo como dictador debido a que empezó a tomar medidas no tan buenas de democratización económica y social, por lo que decidieron quitarlo de la presidencia, y fue así que se dio lugar al primer golpe de Estado cívico-militar. Posteriormente, en el año de 1943, las Fuerzas Armadas instauraron una dictadura militar. Pero posterior a eso hubo una manifestación obrera realizada en 1945, por lo que el gobierno intentó buscar otra salida, por lo que decidieron llamar elecciones.
Después, los sindicatos socialistas y sindicalistas revolucionarios fue que formaron el Partido Laborista para poder ayudar a la candidatura de Juan Domingo Perón. Y fue después a esto que surgió un nuevo movimiento político que es conocido como el peronismo. Así fue como ganó las elecciones en 1946 y tras la reforma constitucional, Perón fue reelegido y asumió su segunda presidencia en 1952. Pero después de que volvió a ser reelegido, digamos que durante su mandato hubo pues cierta censura y presión contra la oposición a los ideales que él tenía, y fue así que llegaron hasta el punto de la detención de políticos que eran no peronistas y por lo que terminaban siendo torturados y detenidos si no estaban de acuerdo con los ideales que Perón tenía. Yugoslavia fue el único estado en Europa que durante la Guerra Fría optó por un camino entre los bloques, pero al caer el comunismo se desintegraría. La República Federativa de Yugoslavia, creada en 1945, fue un actor geopolítico de primer orden durante el desarrollo de la Guerra Fría, aliada en un principio con la URSS y el bloque del Este. La situación cambia radicalmente con la expulsión de Yugoslavia de la Komintern, la Oficina de Información Comunista, por actitudes revisionistas, oportunistas y nacionalistas fuera del bloque oriental. Las autoridades yugoslavas, con Josip Broz Tito a la cabeza, tenían un gran problema. Habían perdido sus principales socios políticos y comerciales. Ante la pregunta sobre qué hacer, la solución surge cuando los Estados Unidos ofrecen a Yugoslavia ayuda económica y militar. La ayuda resolvería los problemas económicos y de seguridad que podría tener Yugoslavia a un corto plazo, pero a largo plazo sería un problema. Las élites yugoslavas se sacaron como de un plan 2 recursos que constituirían los elementos definidores e identificadores de Yugoslavia durante la Guerra Fría. Por un lado, en el plan económico, social y político se crearía el desarrollo socialismo autogestionario, que buscaba dar mayor poder a los obreros, las fábricas y las repúblicas con un sistema central descentralizado. En el plan internacional se desarrolló primero la política de neutralidad y posteriormente el movimiento de países no alineados, del cual hablaremos un poquito después. Estos 2 recursos no dejaban de ser una huida hacia adelante, permitieron a Yugoslavia contar con una relativa estabilidad y prosperidad económica, política, social y demás, mientras en el plano geopolítico se convertía en la nación más favorecida, tanto en términos diplomáticos como económicos, de los Estados Unidos, evidentemente. Antes de empezar con la disolución que tuvo Yugoslavia, es importante mencionar que el modelo que se seguía durante el periodo sería el del socialismo autogestionario y no basado en un marxismo-leninismo, como en utopías comunistas. Esta ligerencia se vio plasmada en que en plena Guerra Fría, Yugoslavia sería uno de los miembros fundadores del movimiento de países no alineados, con Tito como primer secretario de esta organización. Esto sería un golpe bajo para la Unión Soviética. Cabe resaltar que, como el nombre lo indica, esta sería una república federativa, por lo que estaría compuesta por 6 repúblicas constituyentes, cuyos territorios coincidían con los de los actuales países de Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, que a su vez incluía 2 regiones autónomas, Kosovo y Voivodina. En cuanto al gobierno de Tito, hacia la década de los 60, Yugoslavia conseguiría reducir considerablemente el analfabetismo y la calidad de vida de los yugoslavos. Mejoró llegando a una esperanza de vida de los 72 años aproximadamente. Ante una serie de nuevas reformas, el nombre oficial del país cambiaría al de República Federativa Socialista de Yugoslavia en 1963. Ahora, la parte negativa del gobierno de Tito fue que al gobernar una entidad con 6 identidades nacionales, 4 idiomas, 3 religiones y 2 alfabetos, se veía la necesidad de aplicar la represión para mantener la cohesión en Yugoslavia. La expresión religiosa o nacionalista era prácticamente inexistente.
toda la represión se vio plasmada en la prisión de Goliotok, fundada por Tito, donde habrían sido enviados más de 16,000 presos disidentes, conocido como el Gulag de Tito. El gran mariscal fallece en 1980 y este es el inicio del fin de Yugoslavia, pues ante la diferencia dentro de un partido comunista, carente de un liderazgo carismático, la ola de los crecientes nacionalismos no podía ser evitada y diversas protestas empezaban a surgir en todo el país, principalmente en el norte, donde estaba Eslovenia y Croacia, que eran las zonas más desarrolladas. Pero el detonante con el que comienza la guerra es la caída del muro de Berlín, que representa el fin de la Guerra Fría, y se va el respaldo del mundo configurado luego de la postguerra. Alemania se reunifica, los países soviéticos se comienzan a independizar, los países yugoslavos también lo pueden hacer evidentemente, solo que pues ahora es el problema para Yugoslavia. Los primeros en tomar la iniciativa de la independencia son Eslovenia y Croacia. La ruptura de Yugoslavia se debió a múltiples factores. Los aspectos de la ineficiencia política, la crisis económica, factores geopolíticos a nivel nacional e internacional, la cuestión de la identidad, entre pues algunas más. La disolución de la República Federativa Socialista de Yugoslavia tuvo como resultado pues formación de 6 nuevas repúblicas soberanas: Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia. Las explicaremos ahorita. Los primeros en tomar la iniciativa de la independencia serían Eslovenia y Croacia, quienes declararían su independencia unilateralmente en junio de 1991. Respuesta de Serbia, que fue la invasión de ambos países. El primero, Eslovenia, se enfrentaría en la Guerra de los 10 días, corta con pocas bajas, pero al ser el país más homogéneo y con minoría casi inexistente de serbios, su independencia sería reconocida rápidamente. A estos dos le seguiría Macedonia, quien declararía su independencia en septiembre del mismo año sin conflicto alguno. ¿Cómo fue esto? De la forma en que una región tan disputada en la Guerra de los Balcanes podía recibir intervención de sus antiguos pretendientes, quienes eran Bulgaria, Grecia y Turquía, pues entonces era más fácil para ellos. Con respecto a Montenegro, se mantendría fiel a Serbia y, como spoiler, sería el único que no se separaría hasta luego del fin de esta guerra. Entonces, el conflicto a partir de aquí se queda entre Croacia y Bosnia. Aquí abro un nuevo paréntesis como para entender. Croacia, Bosnia y Serbia son 3 países con el mismo idioma, serbo-croata, que luego cada quien quiso como separarlo en su propio idioma y con un pasado en común bastante. Todos vienen de los eslavos del sur, que se separaron por haber sido parte de otros imperios. Croacia, del imperio austrohúngaro, se volvió católico. Serbia permaneció con influencia ortodoxa del imperio bizantino. Y Bosnia se convirtió al Islam, influenciado por el imperio otomano. Entonces, ¿por qué querían como crear diferentes naciones si estaban todos en el mismo pueblo? Por los ritos ortodoxos no eran nada compatibles con el Ramadán, entonces todo fue un caso religioso. Sigamos. La guerra de Croacia se extendería a la par que comenzaría en Bosnia luego de la declaración de su independencia en abril de 1992, pues en ambos países existían minorías considerables serbias que incluso proclamaron su independencia para unirse después. La República Splashka de Bosnia y Croacia. La guerra en Croacia terminaría en agosto de 1995, tras la que retomaría el Capitolio de la República Trajina, y su independencia sería reafirmada. Cabe resaltar que durante un tiempo los croatas también atacarían Bosnia, quien tenía una minoría considerable croata que se identificaría como Herceg Bosnia, pero que retornaría al territorio en Bosnia en 1994. En definitiva, el episodio más sangriento de toda esta guerra se da en la Guerra de Bosnia, donde se producen terribles crímenes de la humanidad, como el sitio de Sarajevo, que fue el acebo más largo en la historia, y la masacre de Srebrenica, donde se asesinaron a más de 8,000 musulmanes bosnios.
Se reafirma esta independencia a fines de 1995, mientras los acuerdos de Dalton. Ante tanto desmembramiento, el país ahora solo estaba compuesto por Serbia y Montenegro. Modificaría su nombre al de la República Federal de Yugoslavia, cuyos dolores de cabeza aún no terminan, pues la región autónoma de Kosovo, de mayoría albana, también buscaría su independencia, dando inicio a la Guerra de Kosovo, en la que intervendría la OTAN y sería el preludio para la posterior proclamación de la independencia de Kosovo, que hasta la fecha seguía haciendo de manera parcial. Por todo esto, el nombre de Yugoslavia iba quedando fuera de contexto totalmente, por lo que en el 2003 se modifica el nombre al de Serbia y Montenegro, donde a su vez comenzaron a surgir presiones por la separación de Montenegro, que ocurriría luego de un referéndum en el 2006, año en que desaparece el último rastro de lo que fue la muy conocida y controversial Yugoslavia. A modo de conclusión, puede avanzarse que se toma a Yugoslavia como un estado fallido a causa de la complejidad de distintas diferencias políticas, económicas, étnicas y religiosas. Sin embargo, su política internacional de no alineamiento y su sistema político basado en el socialismo autogestionario constituyeron una experiencia única y singular en el modo de la Guerra Fría, dividido entre los bloques occidentales que representaban dos formas enfrentadas de concepción política y socioeconómica. En particular, el socialismo autogestionario yugoslavo no tuvo éxito económicamente y estuvo marcado por defectos que lo alejaban de un verdadero socialismo de raíz humanista y democrática, como lo estaban los socialismos burocráticos de la URSS y el Bloque del Este. Ante el fracaso del socialismo autogestionario, se debió a factores como internos en la aceleración de procesos y su desenlace violento, dieron en buena medida determinado una acción externa. En primer lugar, no conviene olvidar que el desmoronamiento de la economía yugoslava se debió en gran medida a las rígidas políticas que fueron dictadas por el FMI a manera como de disminución económica. En segundo lugar, la comunidad internacional estuvo demasiado ocupada en otros asuntos y fue demasiado poco conocedora en los asuntos internos que se estaban desarrollando en el interior de Yugoslavia. No hubo la capacidad de coordinar la diplomacia para evitar las sucesivas guerras y tener algo eficaz que protegiera a la población civil inmensa de las zonas de combate. Tito fue un político de gran talento, pero no supo crear formas institucionales duraderas. Su política se fue adaptando a las circunstancias internacionales, mostrando algunas veces su cara de liberar a Occidente, de donde venían como todos los créditos, y otros mostrando una actitud conciliadora con la Unión Soviética mediante la restricción de la Unión Soviética. A pesar de todo, Yugoslavia de Tito no fue la peor de las soluciones históricas. Tito, que tenía planeado ser el centro del puente entre Occidente, para que pues no se separaran más ningún tipo de como pueblos, culturas y demás. El titismo no pudo suceder con la muerte de Tito, después que fue en 1980, se pierde el significado y los yugoslavos ya no pudieron seguir mantener unidos. Entonces eso les provocó que de alguna u otra forma empezaran como a buscar su independencia. Esto a consecuencia otra vez volvemos a repetir de la postguerra. Entonces pues eso fue algo de lo que sucedió con Yugoslavia durante la Guerra Fría. Su mayor consecuencia, sin duda alguna, fue su desintegración total, porque pues no, después de eso ya no hubo un control entre comunidades. Tito era el que de alguna u otra forma tenía como que todo esto unido y tenía como a todas las sociedades unidas y por eso eran un solo país, y al momento de que muere Tito se sienten desestabilizados económicamente, y no solo que se sintieran, sino que verdaderamente estaban desestabilizados económicamente. Entonces terminan por desintegrarse, terminan siendo cada una de las ciudades que ya se mencionaron, y más o menos esto fue por lo que sucedió los acontecimientos dentro de Yugoslavia. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico durante la Guerra Fría entre la República Democrática de Vietnam del Norte
con la Unión Soviética y la República Popular de China como aliados en contra de Vietnam, de la República de Vietnam del Sur, con apoyo de Estados Unidos y otros países aliados. En 1955 Vietnam del Sur elige su modelo de Estado y fue una república al frente de Ngo Dinh Diem, convirtiéndose en un Estado autoritario. Y el gobierno de Ngo Dinh Diem se volvió un gobierno corrupto y que le hacía falta de identidad al país de Vietnam del Sur. En Vietnam del Sur había la existencia de comunistas que se organizaron para crear un movimiento de resistencia, el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, o conocido también como el Viet Cong. Este movimiento recibía ayuda del gobierno de Vietnam del Norte con suministros y armas, y en 1955 comenzaron a haber pequeños enfrentamientos. Y en 1959 hay la existencia de miembros que quieren reunificar su país y derrocar el gobierno de Ngo Dinh Diem. Una de sus tácticas fue la guerra de guerrillas, y con esta tuvieron grandes éxitos en contra del ejército colonial de Francia. Y Vietnam del Norte comenzó a mandar suministros al Viet Cong por la ruta Ho Chi Minh, que pasaba por todos los países vecinos. Al mismo tiempo, en Vietnam del Sur, el ejército era indisciplinado por lo mismo de la corrupción. Y en 1963, Ngo Dinh Diem y su hermano fueron asesinados en un golpe de estado que fue liderado por Duong Van Minh, y después de esto no hubo gobiernos estables en Vietnam del Sur y pues ninguno fue bueno. En 1964 Vietnam del Norte ya tenía ventaja, y en este punto contaría con el apoyo de la Unión Soviética y de la República Popular de China, quienes le proporcionaron entrenamiento y armamento moderno. Y la reunificación de estos dos se llevaría a cabo, sin embargo se da la lucha armada. En 1964 Estados Unidos intenta entrar a la guerra, así que después del incidente del Golfo de Tonkin, el navío de guerra de Estados Unidos tuvo un encuentro con patrullas norvietnamitas, y un par de días después se hace la operación Bandera Falsa, y esta fue la oportunidad perfecta para que entrara a la guerra. El 7 de agosto de 1964, el presidente Johnson obtiene del Congreso de Estados Unidos la resolución del Golfo de Tonkin y le daba permiso de la intervención militar contra la República Democrática de Vietnam del Norte. En marzo de 1965 se lleva a cabo la operación Rolling Thunder, que fueron bombardeos y que tenía como objetivo destruir las comunicaciones y la industria de Vietnam del Norte, así para evitar el envío de suministros al Viet Cong, al igual que se dio el primer desembarco de marines estadounidenses. El presidente Johnson inició la campaña Más Banderas, que tenía como fin atraer a sus aliados. Estos países enviaron soldados y material bélico y suministros. Unos cuantos meses después se realizó la operación Starlight, logrando apartar al Viet Cong. En el primer año de guerra, Estados Unidos estuvo al frente, llevó a la práctica la operación Market Time, al igual que se decidió implementar el agente naranja, las cuales buscan destruir la cubierta que ayudaba a proteger a los soldados. Pero en 1966 se redujo el número de victorias de Estados Unidos, y al ver esto se solicitó más soldados y que se llevara artillería y aviación y bombarderos B-52. Como respuesta hacia esto, el ejército norvietnamita comenzó a hacer emboscadas guerrilleras en contra del ejército estadounidense. Así evitaban los enfrentamientos en el campo, al igual que realizaron túneles para que sea más fácil ocultarse.
El 21 de enero de 1968, Vietnam del Norte y el Viet Cong implementaron la base de Khe Sanh, la cual duró 77 días y esto dio pie a una de las batallas más importantes. La base se encontraba mal y fue desmantelada. Y en 1968 se dio la ofensiva del Tet. Vietnam del Norte y el Viet Cong atacaron 38 capitales de Vietnam del Sur. Y en 1969 se dio a conocer la masacre del pueblo My Lai, ocurrida en 1968. En 1969, Richard Nixon quería retirar las tropas para mantener el apoyo financiero y quería negociar la paz con Vietnam del Norte. Pero en marzo de 1969 se lleva a cabo la Operación Menú, que fue bombardeos, y en mayo se dio la batalla de la colina de la Burguesa. En 1970 el ejército survietnamita tuvo actividad en Camboya y en 1971 se da la operación Lanzo 719 en Laos para intentar cortar la ruta de Ho Chi Minh. En 1972 el ejército norvietnamita lanza la ofensiva de Pascua con el fin de recuperar territorio. Como réplica se hace la ampliación de la operación Linebacker con el fin de destruir las vías férreas, las instalaciones petrolíferas en Vietnam del Norte. El 27 de enero de 1973 se firma el Acuerdo de París de Paz de París. Y Vietnam del Sur, cuando se firma este tratado, se retiran todos los países y Vietnam del Sur queda desprotegido. Y Vietnam del Norte se prepara para lanzar un ataque que se llama la Ofensiva de Primavera, la cual termina en 1975. En Camboya se crea el Partido Comunista Kampuchea y entra a la guerra, inculpando la escasa libertad, empeoramiento de las condiciones sociales, desempleo, persecuciones, crisis económicas y corrupción de las élites. En la década de los 80 se implementó la política de apertura y transición de la planificación central a una economía socialista de mercado, y su situación geográfica le ayudó a que creciera Vietnam. Argelia, su invasión, la conquista y la colonización de Argelia, la hace Francia en 1830, ya que se quiere hacer una tierra de migración en donde los franceses se pudieran quedar. Su conquista pudo ser por economía o también por su zona geográfica. Sabiendo esto, la independencia de Argelia se realizó entre 1954 y 1962. El Frente de Liberación Nacional comenzó a actuar el 1 de noviembre de 1954, pero se fundó en 1944. Ellos llevan la guerra mediante guerra de guerrillas y por esto hacían ataques terroristas, cortaban las comunicaciones, y el FLN reunió a varios grupos de anticolonialistas, lo que le dio mayor fuerza a la lucha que ellos tenían. Para 1956, Francia desplegó medio millón de soldados y el FLN solo tenía 40,000, por lo cual no pudieron entrar a Francia. Y de 1956 a 1957 se lleva a cabo la batalla de Argel con atentados por parte del FLN. Estos fueron contestados por el ejército francés por paracaidistas.
Y aunque para esto se habían negado las prácticas de tortura, el ejército francés generó muchas prácticas de tortura. A principios de 1958, todos los países africanos bajo Francia se levantaron en armas y durante ese mismo año se dieron atentados de franceses en las oficinas del gobierno de Argel. Los atentados contra estas oficinas pidiendo el regreso del general de Gaulle, ya que ellos creían que él sería el único en terminar el conflicto. Entonces el general de Gaulle regresa, pero reaviva el conflicto, ya que pidió una reconciliación de la sociedad, lo que quería decir que no otorgaba la libertad de Argelia. Para 1959, de Gaulle otorga la autodeterminación de Argelia y para 1961 se organizó un golpe de estado comandado por 4 generales del ejército argelino, pero fracasó. Estas acciones no solo fueron tomadas por el ejército, también fueron por parte del FLN y también por procolonialistas de ultraderecha. Las negociaciones de paz iniciaron en 1960 entre de Gaulle y el FLN, donde decía que en enero de 1961 se hacía un referéndum para construir un nuevo mandato. Pero en Argelia los generales franceses se organizaron, así creando la OAS. Y la creación de esto arruinó las resoluciones para Argelia. Entonces, en 1902 se reanudan las negociaciones entre el gobierno de Francia y el gobierno provisional de la República Argelina. Y se dio la libertad de Argelia. En 1988 comienzan huelgas estudiantiles, estos estudiantes protestas. Por esta situación, el presidente Chadi promueve una reforma constitucional. Esto provocó que se generara un nuevo congreso del FLN.